propiedades que correspondían al tema de particiones de matrices, ¿no? Les había comentado que la parte de particiones de matrices es una de las más importantes dentro del curso, ya que la mayoría de ejercicios, demostraciones, resultados, involucran tener un alto conocimiento y dominio de las propiedades de particiones, ¿vale? Entonces, revisamos las propiedades importantes, las operaciones de suma, resta, multiplicación, inversa, determinante, ¿no? Y de ahí, más que nada, resaltamos las propiedades que tenían temas como la determinante o la inversa de matrices particionadas, y cómo estas propiedades que tenía, digamos, la inversa de la partición o la determinante de la partición, me permitían a mí estimar determinantes o inversas de matrices que de repente a primera instancia pueden ser un poco complejas, ¿no? Y sin embargo, utilizando estas propiedades, ¿no? Especiales de igualdad, de inversas y determinantes, pues me permiten hallar a mí también inversas y determinantes de esas matrices que en algunos casos, por ejemplo, pueden ser un poco complejas, ¿no? Entonces, vimos unos ejercicios ahí y ahora, bueno, vamos a entrar a otras operaciones un poquito más que son también sencillas e involucran también el tema de matrices, ¿no? Como por ejemplo el operador vectorización, el operador producto Kronecker y de repente un nuevo operador que en realidad no es tan nuevo porque es una definición nomás. O sea, lo que conocemos como matriz bloque diagonal, vamos a dar una representación con un símbolo. ¿Ya? En este caso va a ser a través de la suma directa. ¿Vale? No es una cosa de otro mundo. Vamos a empezar con la primera, que es el tema de la vectorización, ¿no? Sea una matriz cualquiera, ¿sí? O sea, cualquier tipo de matriz puede ser. La vectorización simplemente es una operación que se le aplica a la matriz en la cual cada columna de la matriz se apila una debajo de otra, ¿no? Por ejemplo, acá tienes la matriz A, vamos a particionarla por columnas, ¿sí? En este caso, V1 es la columna 1, V2 es la columna 2, y bueno, así hasta Vn, que es la columna n. El operador vectorización lo único que va a hacer es cada una de estas columnas las va a ir apilando una debajo de otra, hasta formar justamente ya un vector columna, ¿sí? O sea, al final el operador vectorización es un vector columna, ¿de qué orden? Bueno, mn por 1, donde m es el número de filas y n el número de columnas de la matriz. Entonces, de ahí el nombre también, ¿no? Vectorización, porque justamente va a pasar de una matriz a un vector, ¿no? Va a transformarlo a un vector, ¿no? Y la forma de transformarlo a un vector, pues, es apilando cada columna una debajo de otra. ¿Ya? Eso es lo que hace el operador vectorización. Dicho esto, el operador vectorización tiene algunas propiedades bastante sencillas en realidad, como por ejemplo, sean A y B dos matrices del mismo orden, ¿sí? La vectorización de la suma o resta de esas dos matrices simplemente va a ser la suma y resta de las vectorizaciones de cada matriz, es decir, la vectorización es como si ingresase a cada matriz, no hay problema. Igual con un escalar, sea alfa un escalar en los reales, entonces la vectorización de alfa por la matriz es simplemente alfa por la vectorización de la matriz. O sea, simplemente el escalar puede salir o entrar de manera indistinta, no hay problema. Entonces, estas dos propiedades, de hecho, definen el operador vectorización como una transformación lineal, ¿no? ¿Recuerdan su operador en álgebra lineal? Una transformación lineal era, ¿no? Cuando t de x más y era igual a t de x más t de y, y t de alfa y era igual a alfa por t de y, ¿no? Entonces, más o menos este operador, de hecho, define una transformación lineal en el espacio de matrices rectangulares, ¿no? Entonces, ahí tenemos, estas propiedades hay que tomarlas en cuenta cuando tengamos que utilizarla en su momento. Y una propiedad que relaciona el operador vectorización y traza, que es bastante importante y vamos a utilizar, es esta de acá. Sea A y B, dos matrices, fíjate los órdenes, M por N y N por M, ¿sí? Me dice lo siguiente, entonces la traza de A por B va a ser igual a la vectorización de A transpuesta de esto por vectorización de B. Entonces van a haber algunos casos, ¿sí? Particularmente más que nada en multivariado, ¿sí? En análisis multivariante cuando llegues en su momento, y en modelos lineales también lo vamos a utilizar en algunas propiedades de repente que la requieran, en la cual la traza del producto de dos matrices la puedo expresar como una multiplicación de dos vectores. ¿Sí? Fíjate, esta es la vectorización de A transpuesta, transpuesta. Fíjate que esto es como si fuese un vector, si gustas, llámalo un vector A, transpuesta por un vector B. O sea, es como si fuese fila por columna, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo que esa traza de A por B la puedo expresar como el producto de estos dos vectores fila-columna. Entonces, el vector A va a ser vectorización de A transpuesta y el vector B minúscula va a ser vectorización de la matriz B mayúscula. ¿Ok? Entonces, este resultado es bastante importante
Pruébenlo, ¿sí? Vamos, ¿y cómo lo pruebo? Con partición de matrices. En realidad es tan sencillo como eso. Trabaja con partición, trabaja una partición adecuada para A, una partición adecuada para B, y esa misma partición te vas a dar cuenta que te va a servir para probar esta igualdad. ¿Ok? Hazlo con particiones, ¿ya? Entonces acá vamos a poner pista, particiones de matrices. Y con particiones, de hecho, ya sale ese resultado. Grábense esto acá, hay que demostrarlo, convénzanse del resultado para cuando tengamos que utilizarlo, pues lo tengamos en la mente, ¿vale? Entonces no se olviden de ello, de ese resultado. Ahora vamos con el operador suma directa, ¿vale? El operador suma directa en realidad no es más que es una definición, una redefinición de lo que habíamos visto en la matriz de bloque diagonal, ¿ya? O sea, lo que me dice eso es que la suma directa de K matrices no es más que la matriz bloque diagonal compuesta por las submatrices A sub 1, A sub 2 hasta A sub K. Es decir, esto acá, si lo quiero expandir, no es más que A sub 1, A sub 2 hasta A sub K. Y bueno, fuera de diagonal van a ser matrices ceros. ¿Vale? Es solamente eso, no es nada más, no es nada del otro mundo. O sea, la suma directa de dos matrices simplemente es que esas matrices forman parte de una matriz bloque diagonal. Es eso, no es nada. O sea, esto ya lo hemos visto. O sea, ya sabemos que hay propiedades, que la determinante es producto de la determinante de la matriz de la diagonal. Claro, siempre y cuando sean todas cuadradas, ¿no? Acá, fíjate que para la suma directa no es necesario que las matrices, pues, por ahí sean cuadradas, ¿no? Me dicen que estas pueden ser MI de orden, MI por NI, claro. No necesariamente pueden ser cuadradas, claro, pero cuando sean cuadradas todas, sí me va a generar esas propiedades que vimos anteriormente, como la determinante, que es fácil, producto de determinantes, y la inversa, ¿no? Si quiero calcular la inversa, ya sé que va a ser la inversa de cada uno de los elementos de la diagonal. Claro, siempre y cuando los elementos de la diagonal sean todas matrices cuadradas y, claro, inversibles también, ¿no? Entonces, es así, en realidad es bastante sencillo, es esto nada más, o sea, no es otra cosa. Entonces, a partir de ello ya pues tenemos propiedades, ¿no? Por ejemplo, me dice la suma directa de estas n matrices A sub i y la suma directa de estas n matrices B sub i. Si yo quiero una suma o resta de estas sumas directas, bueno, es lo mismo que sumar, ¿no? Es lo mismo que sumar así, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub n, ¿no? Y por acá pues serán muchos ceros, más B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, ¿no? Y acá pues muchos ceros. Bueno, ya sabes que para sumar, digamos, particiones, sumar elemento a elemento, siempre y cuando, claro, coincidan los órdenes. Bueno, acá me dice que son del mismo orden. Bueno, entonces no habría problema, ¿no? Entonces, acá lo que me va a quedar es, pues, también otra matriz bloque diagonal, nada más que los elementos va a ser A sub 1, B sub 1, A sub 2 más B sub 2, y así, ¿no? Y puros ceros acá y ceros acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Otra matriz bloque diagonal, donde los elementos de la diagonal van a ser justamente la matriz A sub i más B sub i, ¿no? Para ahí que va desde 1 hacia n. Pues, o sea que finalmente me queda esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es este resultado que ya vimos en particiones, llevado simplemente a una notación. Lo único que he hecho es llevarlo a una notación. Lo voy a denotar como suma directa. Ese operador de ahí, un círculo y una suma. ¿Ok? No es más que eso, ¿ya? Otra propiedad dice si el producto bueno, A sub i por B sub i está bien definido para I que va desde 1 hacia n, entonces si yo multiplico estas dos sumas directas, esto va a ser igual a la suma directa simplemente de A sub i por B sub i. Bueno, eso es rápido de verlo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el caso de 2. Si acá es A sub 1, A sub 2 por 0, 0, ¿no? Acá, por ejemplo, sea B sub 1, B sub 2, ¿no? Y acá será 0, 0. Si yo multiplico, ya sabes, fila por columna, acá sería A sub 1, B sub 1, fila por columna sería 0, acá sería 0 y acá sería A sub 2 por B sub 2. Entonces ahí está, ¿no? La suma directa, ¿no? De esas dos matrices multiplicada por la suma directa de las matrices B sub i va a quedar otra matriz bloque diagonal, es decir, la suma directa de A sub i con B sub i. ¿Vale? Así de sencillo. No es complicado. Luego van a hacer otras propiedades también, como por ejemplo, si son matrices, bueno, acá debe decir cuadradas, ¿no? Bueno, no necesariamente cuadradas, no necesariamente cuadradas, acá estoy hablando de piedras. Simplemente matrices, ¿vale? La suma directa de esas A sub i matrices, yo le aplico una transpuesta, simplemente la transpuesta puede ingresar, ¿vale?
Bueno, eso es fácil darse cuenta porque ya sabemos que si tenemos una partición, la transpuesta transpone las matrices como si fuesen elementos y luego transpuesta cada uno, ¿no? Entonces, haciendo esa demostración, pues llegas a este resultado, que la transpuesta en realidad puede ingresar al operador suma directa sin ningún problema, ¿no? Luego tenemos, esto sí es interesante, ¿no? Que el rango, sí, mira, fíjate, el rango del operador suma directa de A sub I matrices cualquiera es igual a la suma de los rangos. ¿Por qué sería igual a la suma de los rangos? Bueno, yo creo que es naturalmente porque si tú tienes una matriz así, imagínate que tienes una matriz bloque diagonal, sino que para calcular el rango, tú haces el cálculo del número de filas o columnas LI, ¿no? Entonces, cuando tú hagas el cálculo del número, pues suponte que sea de filas, ¿no? Ya, suponte que vas a hacer el número de filas. Entonces, tú vas a hacer el número de filas elation, ¿no? Al final, cuando tú cojas estas primeras filas que corresponden a las matrices A sub 1, bueno, acá va a haber ceros, ¿no? Al final, este número de filas LI que yo calcule acá va a ser independiente también del número de filas LI que yo calcule en las filas donde está A2. Entonces, acá yo tendré un rango de A1, ¿no? Y acá tendré un rango de A2. El cálculo, de hecho, va a ser es como si fuese de forma independiente, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, al final, si yo quiero calcular el rango de esta matriz A, que es la suma directa de estas dos matrices, simplemente va a ser justamente la suma de rangos. Y de ahí nace justamente esta propiedad, ¿no? Que el rango de la suma directa de A sub I matrices es igual a la suma de sus rangos. Entonces, esto también nos va a servir cuando tengamos una matriz bloque diagonal y queremos calcular el rango de esa matriz bloque diagonal, simplemente hay que sumar sus rangos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego tenemos otras propiedades más, como por ejemplo, la traza de la suma directa de esas matrices es igual a la suma de trazas. Bueno, eso también se observa fácilmente, ¿no? Porque si tú quieres la traza, tendría que sumar los elementos de la diagonal de él con los elementos de la diagonal de él. Es decir, la traza de él más la traza de él, ¿no? Por eso, en efecto, la traza pues de la suma directa de matrices es igual a la suma de trazas, ¿vale? Entonces, esto es también un poco obvio, simplemente al ver la naturaleza del operador, ¿no? Otra propiedad interesante que de hecho ya revisamos, que la determinante de la suma directa de A sub I matrices, claro, ahí está, siempre y cuando estas matrices sean cuadradas, ¿no? Es el producto determinante, claro, porque si son matriz bloque, yo sé, ya he visto antes que la determinante de esa matriz va a ser producto determinante, ¿sí o no? Si son n en general, pues será el producto de esas determinantes de esas n matrices, ¿no? Entonces aquí es por eso justamente una generalización de ello, ¿vale? La determinante, la suma directa de A sub I matrices, producto determinante de esas matrices. Y finalmente tenemos esta acá que dice si la determinante A sub I es diferente de 0, o sea, para todo I, es decir, los A sub I son inversibles, ¿no? Entonces, la inversa de la suma directa de esas A sub I matrices es igual a la suma directa de las inversas de esas matrices. Es decir, que la inversa puede ingresar a la suma directa, ¿vale? Y eso también ya lo probamos antes, ¿no? ¿Vale? Eso ya lo probamos antes. No hay nada que probar, digamos, ahí. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o consulta de este operador suma directa? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, continúa entonces. Producto Kronecker. A ver, este operador también ya lo hemos visto nosotros. Usualmente nos va a servir para sintetizar un poco la expresión de suma de cuadrados en tablas AMBA de modelos unifactoriales o bifactoriales que veamos cuando entremos al capítulo de modelos de rango incompleto. ¿Ok? Por eso es que necesitamos conocer las propiedades del producto de Kronecker. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se define el producto de Kronecker? El producto de Kronecker, en realidad, para ello tengo que definirlo con dos matrices, ¿sí? Da una matriz A y una matriz B. No importan los órdenes, pueden ser de cualquier orden A, puede ser de cualquier orden B, no tienen que tener ningún tipo de relación. El producto Kronecker entre A y B, ¿vale? Se va a definir de la siguiente manera. A producto Kronecker B va a ser simplemente los elementos de A, ¿sí? Fíjate ahí, los elementos de A están ahí, A11, A12, A1N, ¿no? Hasta AMN. Y cada elemento de A, de la matriz A, se va a multiplicar por la matriz B. Entonces, lo que te va a generar esto es como si fuese una partición, ¿no? Si lo ves como partición, bueno, es como si fuese una partición, donde cada elemento de la partición es el elemento que corresponde a la matriz A multiplicado por la matriz B. Nada más.
te genera una supermatriz, o sea, una matriz mucho más grande, en la cual el número de filas de esta supermatriz, que le vamos a llamar el A producto de Kronecker B, ¿no? Va a ser el producto de filas de esas dos matrices, es decir, va a ser MP, y el número de columnas va a ser el producto de las columnas de las dos matrices, es decir, N por Q. ¿Vale? Va a ser una supermatriz, ¿ok? Esta supermatriz o este operador producto de Kronecker que le estamos llamando tiene ciertas propiedades que también en su momento han revisado en su curso de álgebra matricial o álgebra lineal. Y son las siguientes. Bueno, las básicas, ¿sí? Las básicas que son estas, que por ejemplo cumple la propiedad asociativa, es decir, A producto de Kronecker B, producto de Kronecker C es igual a A producto de Kronecker B, producto de Kronecker C, es decir, puedo multiplicar esto, pero también puedo hacer que esto es igual a A y multiplicar estos dos primero, ¿no? Entonces, cumple la asociatividad. Al momento de multiplicar también dos productos de Kroneckers, ¿sí? Al momento que multipliques dos productos de Kronecker, fíjate que acá, al momento de hacer la multiplicación, se puede hacer, se forma otro producto de Kronecker único, pero fíjate quién se multiplica. Se multiplica primeros con primeros, ¿sí? Se multiplica A con C, y luego se multiplica segundos con segundos, es decir, B con D. Y eso se puede generalizar para un caso de 3, 4, 5. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Me refiero que también puede ser que tengas, no sé, por ejemplo, tengas A1, producto Kronecker B1, A2, producto Kronecker B2, y tengas, por ejemplo, A3, producto Kronecker B3, ¿no? Si quieres multiplicar tres productos de Kronecker, esto también lo puedo hacer así, ¿no? Sería A1, A2, A3, es decir, primeros con primeros, y luego segundos con segundos. Es decir, esto se puede generalizar para el caso pues, que tengas multiplicación, no sé, de 5, 10K productos de Kronecker. Siempre se van a multiplicar primeros con primeros, segundos con segundos, etcétera, ¿no? Y esto también es generalizable para el caso donde tengas una expresión de producto Kronecker triple. Es decir, por ejemplo, imagínate que tengas un A sub 1, producto Kronecker B sub 1, producto Kronecker C sub 1, ¿no? Y acá tengas A sub 2, producto Kronecker B sub 2, producto Kronecker C sub 2. Es decir, tu producto Kronecker se conforme pues por una doble aplicación de producto Kronecker, ¿no? Nada más que antes lo vimos con la regla asociativa, ¿no? Pero digamos que también se puede expresar de esta forma, es decir, sin hacer paréntesis, nada, ¿no? Sobreentiende que esto es primero esto, o sea, acá formas una matriz, si gusta llamarle una matriz A, y esta a su vez forma un producto Kronecker con C sub 2. Es un producto Kronecker doble, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Vale? Doble. Para estos casos también funciona esta propiedad, es decir, acá también puedo hacer primeros con primeros, es decir, acá puede ser A1 con A2, luego será segundos con segundos, ¿no? Y luego serán pues los terceros con terceros, ¿no? Y así, en general, si tienes un producto Kronecker, no sé, de 5 matrices, de 6 matrices, o sea, también se puede generalizar así, o sea, primeros con primeros, segundos con segundos, terceros con terceros, etc. Ahora, ojo, siempre y cuando el producto de estos de acá, o sea, del con él y del con él, pues tengan sentido o tengan coherencia. Recuerda que no siempre puedes multiplicar todas las matrices. Ya sabes que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Siempre y cuando tengas eso, es decir, el producto sea coherente y se pueda dar, entonces puedes hacer esa operación sin ningún problema y sin ningún inconveniente. ¿Ok? Ok, entonces dicho esto, ahora sí regresamos a la lámina. Ok. Ya, entonces ahí tenemos esta propiedad. Esta propiedad es muy importante, la vamos a utilizar bastante cuando de repente estamos operando con productos de Kronecker. Otra propiedad más es C alfa un escalar cualquiera, ¿sí? Alfa a producto Kronecker B. El escalar se puede pasear, es decir, puede multiplicar a A o puede multiplicar a B. O si no le gusta ni A y B, se sale y se queda solita afuera. Esta propiedad también es importante, parece bien trivial ya, pero te va a servir ya. En algunos problemas o ejercicios, esta propiedad suele ser bastante útil, ¿no? En particular cuando quieres hacer artificios, ¿vale? Cuando quieres hacer artificios, esta propiedad te va a servir mucho, ¿ok? Otra cosa más, tenemos acá la propiedad distributiva en los productos de Kronecker, ¿no? Es decir, una suma de matrices A más B, producto de Kronecker C, ¿sí? Va a ser igual a,
Entonces, esto se aplica a la propiedad distributiva, sería A producto de Kronecker C más B producto de Kronecker C. Es decir, se multiplica el con él y el con él, ¿no? Entonces, también va a servir más que nada para factorizar, ¿no? Imagínate que tengas, no sé, pues, imagínate, pongo un ejemplo, ¿ya? Identidad N, producto de Kronecker, 1 entre N, JN, más identidad N, producto de Kronecker, el matriz, puedo poner una matriz M cualquiera, ¿vale? Bueno, si yo quiero utilizar esta propiedad, ¿cómo podría usarla? Ahora, fíjate que esto no necesariamente se cumple así, o sea, que esto también puede ser así, ¿no? A, producto de Kronecker, B más C, esto también se va a cumplir, ¿no? Esto es A, producto de Kronecker B, más A, producto de Kronecker C. O sea, también se puede cumplir eso, ¿no? Entonces, si queremos aplicar, o sea, cualquiera de estas dos propiedades distributivas, ¿no? La podemos hacer aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo una suma de dos productos Kroneckers, ¿no? Donde veo la primera matriz en común, ¿no? Y el resto no es común, ¿no? Cuando tienes ese caso, cuando una matriz es común en un solo lado, ¿sí? Puedes factorizarlo, bueno, identidad n, y decir, esto es identidad n, producto Kronecker, y acá factorizar esa suma, ¿no? Que sería 1 entre n jn más n. Y expresarlo en un solo producto Kronecker, ¿vale? Entonces, más te sirve un poco la igualdad de regreso, ¿no? O sea, tener una suma y luego factorizar para que tengas pues algo más compacto o un producto Kronecker único, ¿no? Entonces, más que nada te va a servir para eso esa propiedad, ¿ok? Entonces hay que tenerla en cuenta. Esto se puede generalizar para el caso también de suma de varias matrices, ¿no? O sea, no es necesario que sean dos. Se puede generalizar para la suma de varias también. Bueno, esto es lo que te dije anteriormente, que esa propiedad distributiva también cumple si es que tengo B más C, ¿no? A la derecha, lo que te puse acá, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto ya está. La transpuesta. Fíjate en el caso de la transpuesta, ¿ya? Muchas veces algunos tienden a hacer el análogo del producto Kronecker con el producto tradicional de matrices. Pero estos, a primera vista, en realidad no comparten ciertas propiedades. Como por ejemplo, yo sé que si yo tengo A por B, o sea, un producto tradicional de matrices, y yo le aplico transpuesta, yo sé que para esta transpuesta, o sea, yo muevo el orden de las matrices y le aplico transpuesta a cada uno. No es que la transpuesta ingresa de manera libre a A y B sin moverse nada. O sea, cambia de orden B, A y B y luego recién se aplica transpuesta. En el caso del producto Kronecker, fíjate lo que pasa aquí es que la transpuesta simplemente ingresa sin mover a nadie. O sea, nadie se mueve. O sea, simplemente la transpuesta ingresa y el producto Kronecker dice bienvenido y nada, no pasa nada, ¿no? En cambio, en el producto tradicional, en el producto tradicional de matrices, no pasa eso, ¿no? Hay que invertir y luego recién la transpuesta se aplica a cada uno, ¿vale? Entonces, las propiedades no es que sean tan similares, ¿no? Entonces, no te vayas a confundir, ¿no? O sea, una cosa es multiplicación de matrices y otra cosa es el producto especial que se llama producto de Kronecker, ¿no? Pueden compartir algunas similitudes, pero en general no todas las propiedades son similares, ¿no? Otra cosa más que es importante notar del producto de Kronecker, que ustedes ya probaron en álgebra matricial, es que la traza del producto Kronecker de dos matrices es igual al producto de sus trazas. Claro, siempre y cuando estas matrices sean cuadradas, ¿no? Siempre y cuando sean cuadradas, ¿no? Si no, no podría existir pues las trazas de cada uno, ¿no? Y para esto, bueno, casi no es necesario que sean cuadradas. Dada el producto Kronecker dos matrices, el rango, ¿sí?, de A producto Kronecker B va a ser el producto de rangos. ¿Ok? Esto también se puede generalizar, ojo, ¿eh? O sea, acá puedes poner, por ejemplo, puedes tener el rango, no sé, del producto Kronecker, ¿no? De, no sé, n matrices, ¿no? O sea, este producto, cuando ves producto Kronecker igual a 1 hacia n, quiere decir que es el A1, producto Kronecker A2, hasta producto Kronecker puntos suspensivos hasta A sub n, ¿no? Esto se puede generalizar también para el caso, pues, n, ¿no? Esto va a ser producto de rangos, ¿no? De igual a 1 hacia n. Bueno, de manera similar la traza, o sea, el operador o la propiedad de la traza de producto Kronecker también se puede generalizar para el caso n, ¿no? Es decir, la traza, ¿no?, del producto Kronecker de n matrices. Esto se prueba también por inducción, en realidad, porque si pruebas para el caso de 2, puedes probar que eso se cumple para 2, que es verdadero para el caso k, y prueba lo que se cumple para el caso k más 1, ¿no? Y con eso pruebas ya por inducción que esto se va a cumplir, ¿no? Este es el producto de la traza, ¿no?, de los A sub i para i que va desde 1 hacia n, ¿no? O sea, puedes generalizar eso para el caso de producto Kronecker de varias matrices, sin ningún problema, ¿ok?
Muy bien, igual la transpuesta, o sea, la transpuesta igual. La transpuesta ingresa también a producto Kronecker de varias matrices. No habría problemas, ¿ok? Otra cosa más es el tema de la determinante. O sea, la determinante del producto Kronecker de dos matrices. Sean A y B, dos matrices cuadradas, ¿sí? Fíjate la condición para que se cumpla. O sea, A y B tienen que ser matrices cuadradas. A de orden M, B de orden N. Entonces, A producto Kronecker B es determinante de A por determinante de B. Fíjate los exponentes, ¿ya? Porque A es de orden M, ¿no? Ese M va a la potencia del B. Y el orden de B, que es N, va a la potencia de A. O sea, o sea, si lo quieres ver así, es el producto de determinantes, pero la potencia de A va a ser el orden de B. ¿B de qué orden es? N. Entonces será determinante A elevado a la N. Y la potencia de la determinante de B la va a definir el orden de A, que en este caso es N. ¿Vale? Entonces ahí no te vayas a confundir, ¿no? Es el producto de determinantes, pero elevado a las potencias, y las potencias van a ser los órdenes inversos de las matrices. ¿Ok? Entonces, esto también lo habrán probado ustedes en su curso de álgebra matricial. También lo vamos a utilizar en alguna parte del curso, estas propiedades. Y fijo en multivariado lo van a ver. Así que tarde o temprano van a utilizar esta propiedad. ¿Okay? Entonces, tenla en mente también cuando tengas que ver determinantes o quieras formar determinantes de un producto de Kronecker, acuérdate de esta propiedad. Luego, también tenemos el operador inversa. Sean A y B dos matrices cuadradas inversibles, ¿no? Entonces, ya me está diciendo, tienen que ser inversibles. Entonces, se cumple que la inversa del producto Kronecker de dos matrices es igual a ¿quién? A A a la menos 1, producto Kronecker, B a la menos 1. Esto es bastante importante, ¿sí? También, o sea, cuando tengas dos matrices, el producto Kronecker... Uy, perdón, ¿qué pasó? ¿Toqué? Ya, ahora sí. Cuando tengas el producto Kronecker de dos matrices y quieras calcular o estimar la inversa, la inversa simplemente ingresa. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando A y B sean inversibles. Si uno de ellos no es inversible, no puedes aplicar esta propiedad. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? O sea, A y B tienen que ser bien claro, dice, inversibles. Si no son inversibles, esto no necesariamente se cumple. Porque claro, porque no tendría inversa, pues no se cumpliría esta relación. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso, siempre y cuando sean inversibles. Ahora, de nuevamente, o sea, con respecto al producto de matrices, o sea, cuando tienes A por B inversible, cuando tú calculas la inversa, ¿esto cómo era? Similar a la traza, ¿no? Se volteaba y a la menos 1 a cada lado. Acá en producto Kronecker no se cambia el orden, simplemente la inversa es como si ingresase. Y ya está. No hay más que hacer, ¿no? Saca la inversa, de nuevo, dice bienvenido y producto Kronecker no se lleva mal, simplemente la inversa ingresa y no hay problema, no se hace rollo, ¿no? Entonces también lo vamos a utilizar de repente cuando tengas que asociar o factorizar inversas de producto de Kronecker, entonces hay que recordar siempre esta propiedad, ¿ok? Luego tenemos una de las propiedades más importantes e interesantes del producto Kronecker y que está relacionado al operador de vectorización. Vamos a ver cuál es. Es esta de acá. Es esta de acá. Sean, dice, una matriz A, una matriz X y una matriz B de los siguientes órdenes. A será N por P, X será P por Q y B será Q por R. Sean matrices cualquiera. La vectorización del producto de estas tres matrices es igual a B transpuesta producto Kronecker A, vectorización de la matriz X. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, primero, o sea, a nivel teórico, o sea, a nivel matemático, si lo quieres ver así, esta propiedad relaciona productos de Kronecker con el operador vectorización. Fíjate que en esta propiedad están vectorización y producto Kronecker. Dos operadores que acabamos de revisar. Uno. Dos, desde el punto de vista práctico, es decir, a nivel ya de uso en estadística, esta propiedad es muy importante porque usualmente, por ejemplo, cuando entres al campo de multivariado, esta X que ves aquí va a ser una matriz aleatoria. Vamos, ¿cómo que matriz aleatoria? O sea, una matriz en la cual cada elemento es una variable aleatoria. Es una matriz aleatoria. ¿Y qué es lo que hace esta propiedad?
O sea, cuando yo hago la vectorización de esta AX más B, es decir, este producto que tú ves acá va a generar una matriz aleatoria. Es una matriz aleatoria. Y lo que está haciendo este operador es pasar acá una matriz. Esto acá, A y B son matrices de constante, suponte. Entonces esto es como si fuese una constante, multiplicado por la vectorización de X. Ya sé que la vectorización, la matriz me la convierte en un vector, ¿no? Es decir, yo voy a pasar con esta propiedad de una matriz aleatoria a lo que viene a ser un vector aleatorio. Entonces, esta propiedad me permite cambiar de mundo. Pasar del mundo de las matrices aleatorias al mundo de los vectores aleatorios, donde las propiedades, los resultados, para mí de repente son más sencillos de trabajar. Porque en vectores aleatorios ya conoces de repente varias propiedades, como por ejemplo esperanzas, matrices de covarianzas, etc. Pero en matrices aleatorias, no, es complejo. Entonces, esta propiedad lo que te permite es ir de un campo complejo, que es este acá, que es el de las matrices aleatorias, a un campo más sencillo de trabajo. Y las propiedades que yo ejecute aquí en el campo sencillo me van a servir a mí para entender las propiedades de este campo complejo. Algo muy usual en matemáticas, de hecho. O sea, pasarme un campo en el cual es más sencillo de trabajar las propiedades y esas propiedades encontrar la relación que tenga con el campo complejo y por lo tanto, bueno, todas las propiedades que quiere estudiar de lo que es complejo lo hago a través de este campo que es pues más sencillo de trabajar. Esa es la importancia en realidad más fuerte que tiene esta propiedad de acá. ¿Vale? O sea, aparentemente parece simplemente un resultado y ya está, ¿no? Pero a nivel de estadística, este resultado es muy importante porque pasa del mundo de las matrices aleatorias y te permite a ti trabajar en el mundo de los vectores aleatorios. Un mundo más sencillo de trabajar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿eso para qué te va a servir? Multivariado. Cuando entres a multivariado, esta propiedad tienes que tenerla pero de cajón. Va a ser tu arma de guerra cuando entres a multi, ¿no? Y bueno, y si ahora quieres revisar propiedades de la normal o la matriz aleatoria normal, bueno, esta propiedad también va a ser la primera que utilices, de hecho. ¿Vale? Entonces esta propiedad ya también la vas a ver hasta en la sopa, ¿no? Así que hay que guardársela. No lo ves acá, lo verás en multi, así que igual hay que tenerla presente. ¿Ok? Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta o duda de las propiedades que hemos revisado. ¿Todo claro? Clarísimo. Mal. Por gusto estoy haciendo repaso, creo. A ver. A ver, ejercicios. Hola. Espérenme. Creo que tenía gente pendiente de la vez pasada. Sí, profesor. Sí, profe, grandes. Eras tú, Gerson, ¿no? Ya. Antonio Arias, sí, profe. Callagua, profesor. Era Antonio Arias, si recuerdo, era Arias. Entonces, Arias, profesor Arias. Sí, Arias. Era Gerson, si recuerdo. Me recuerdo de Gerson. Me recuerdo de Arias. Entonces acá vamos a poner a Arias. ¿Quién más me recuerdo? Vargas, profesor. William Vargas Chambi, sí, tienes razón. Entonces tú, Callagua era. Yo también, profesor Callagua. Callagua, ¿no? Sí, profesor. Entonces Callagua, entonces esta y la de abajo, o sea, eso es un poquito larga, ¿eh? Porque es los ejercicios que, de hecho, probar esas dos propiedades importantes que les comenté. Yo creo que esta la voy a dejar de ejercicio, ¿vale? Vamos a hacerla de ejercicio, o sea, ya para la casa, ustedes la desarrollan. Bueno, si la resuelven como su compañera Andrea y me lo traen, pues bacán, lo revisamos y si está ok, pues le ponemos un punto, ¿no? ¿Vale? Por ahora vamos a usar esa división, ya luego los demás que faltan lo podemos hacer para la siguiente clase, ¿vale? Para la siguiente clase, digo, para los siguientes ejercicios que están adelante, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la 1. Dice, si A sub I es una matriz simétrica, ¿no? Pruebe que el producto de Kronecker de n matrices y la suma directa de n matrices también van a ser simétricas, ¿ok? Bastante sencillo, creo. Entonces ahí Gerson nos comenta a ver cómo probar ello. ¿Va a crear el profe la pizarra? Cierto, tienes razón. Sorry. Menos mal que tengo pizarra y pensé que me han quitado todavía. Pasa la unidad, ni un sol invierte.
A ver, vamos a ir. Sí son, profe. Sí son, ¿no? Y luego me reclaman todavía. Dos, bueno. A ver. Ya está. A ver, ya creé la pizarra, puedes entrar, Gerson, y puedes proyectar la solución del problema. ¿Se ve, profe, que estoy compartiendo? Sí, sí, claro. Se ve. Ok. A ver. Nos piden probar que el producto de Kronecker y la suma sean, si son simétricas, pese a que tenemos que la matriz A es simétrica, ¿no? Ujú. Entonces, para esto, bueno, vamos a empezar con el primero. Ah. Tenemos el producto de Kronecker, que es, disculpe, profe, el pulso. No te preocupes. Te entiendo porque antes se hacía con mouse y también era complicado, ¿no? No hay problema. Está bien, ¿no? Yo lo veo bastante bien, bastante decente. Ya, entonces, para probar como es simétrica, nos pide probar simetría, ¿no? Y para esto Así es. tenemos que saber que la transpuesta no tiene que ser igual a la misma matriz que tengamos. Ujú. Correcto. Entonces, al sacar la transpuesta a esto, bueno, tendríamos que vendría a ser igual a lo mismo, ¿no? Que pasaría la transpuesta, pasaría dentro, básicamente. A ver, Ujú. n igual a 1. Y sería a subir transpuesta, ¿no? Y como nos dicen que es simétrica, simplemente esto vendría a ser A, ¿no? Y se cumpliría. A o A sub I. Bueno, a subir. Ujú. Ya, esto sería para el producto. Y para la suma es la misma idea. A ver, sería la suma de I igual a 1 a N de ahí. Y como propiedad, como sería una teoría, igual pasa dentro. Y como es simétrica por dato, Ujú. se mantendría, ¿no? Entonces, básicamente sería que cumpliría, ¿no? Que tanto como el producto y como la suma venían Ujú. a ser matrices simétricas. Perfecto. Nada más. Ya está, ¿no? Porque esto te da la Sí. igualdad que la suma directa de A sub I es igual a 1 100, entonces la transpuesta es igual a la misma, entonces la Sí. suma directa es simétrica. Perfecto. Ok. Muy bien, gracias, Gerson. Bueno, déjame subirte tu punto. ¿Dónde está Gerson? Hoy no hay ni un Gerson. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu Aunque apellido? no, profe. Vaya, Grandes. grandes. Hola. Desapareció. Ah, ya te vi, ya te vi. Ya está, ya estás. Ya, perfecto. Ahí te subí tu puntaje. Bueno. Pues esta propiedad es interesante, ¿no? Déjame ahora proyectar. En el sentido... Ay, un rato. Uy. Comentaba que esta propiedad es bastante interesante en el sentido nuevamente de lo que comentaba la otra vez, ¿no? O sea, si las partes del producto Kronecker son simétricas, ¿no? Entonces el producto Kronecker del total de las matrices también va a ser simétrico. ¿Vale? Y igual con la suma directa. De hecho, con la suma directa ya lo habíamos visto, ¿no? Porque anteriormente ya habíamos visto con matrices bloque diagonal, ¿no? Que si las partes son simétricas, entonces la matriz grande o el papá matriz, si gustas, es simétrico también. Igual con otras propiedades más, ¿no? Entonces, digamos que eso ya lo habíamos revisado antes, ¿no? Pero el de producto Kronecker sí es como que algo nuevo, ¿no? O sea, si son simétricos las partes del producto Kronecker, ok, producto Kronecker de todas esas partes o matrices también va a ser simétrico. Entonces, esta es una propiedad que nos va a servir, ¿no? Cuando tengamos por ahí que revisar algunas propiedades interesantes, pues nos va a ser útil ese tema, ¿no? Vamos ahora con la siguiente. Ahí nos ayudas, porfa,
Sí, profesor, buenas noches. Pablo, sí. Antonio Arias. Ahora, no es necesario ahora que compartas, ¿vale? O sea, solamente ponle la lámina 2, pon tu Ok, diapositiva y yo lo dejo compartir mejor de mi pantalla. ya. Se ve, ¿no? Ya. Sí, Ya. se ve, se ve. A ver, voy a pegar. Ya. ¿En qué lámina estás? En la 2, ¿no? Ahí está. Sí, el problema 2, pero Ya, necesito de la 1, ¿no? Entonces, bueno, continuando, me piden probar lo anterior, considerando Ujú, la idempotencia y la ortogonalidad. En todo caso, a ver, ujú, vamos a colocarle aquí ujú, para la idempotencia. En este caso, una matriz al cuadrado será la misma original, ¿verdad? Y ujú. para la ortogonalidad, bueno, cumpliría que A transpuesta por la original, pues es igual a la identidad, ¿no? O en todo caso, A transpuesta es igual a inversa, ¿no? Bien, en todo caso, bueno, vamos a empezar con lo primero. Ujú. Bueno, yo voy a colocar aquí a ver, producto de Kronecker, ¿no? De A sub I elevado al cuadrado con I igual a 1 hasta N. Bueno, voy a colocar aquí, bueno, vamos a representarlo como producto de Kronecker desde I1 hasta N, colocando A sub I, lo mismo, ¿no? Producto de Kronecker de I1 hasta A sub I. Ya. Esta expresión lo voy a representar como A sub 1, producto de Kronecker, A sub 2, A sub 2, producto de Kronecker hasta A sub N. Bien, y de igual manera aquí, ¿no? A sub 1, producto de Kronecker, A sub 2, hasta A sub N. Bueno, hay que recordar que en este caso, como estamos realizando la multiplicación, o bueno, producto de Kronecker, A1 por A1 viene a ser A1 cuadrado, ¿sí? Producto de Kronecker y de igual manera con A sub 2 al cuadrado, producto de Kronecker hasta A sub N. Pero ahora con el supuesto de que, eh, si, considerando la idempotencia, en este caso A1 cuadrado sería pues A sub 1, ¿no? Y sería producto de Kronecker, repito, vamos, ya, producto de Kronecker, ya, A sub 2, igual hasta A sub N, producto de Kronecker a sub N. Y listo, esto sería igual, lo podemos representar como A sub I, que va, bueno, producto de Kronecker, ¿se puede bajar? Eh, No, 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 ya, es ya, completo. en todo caso hasta N, ¿no? De I sub 1, ya, y bueno, en este caso lo igualamos a lo que Ujú, inicialmente era, ¿no? Producto de Kronecker de I1 hasta N, ujú. A sub I al cuadrado, ¿no? Y en este caso cumple, ¿no? O Exacto. se demuestra. Entonces también es idempotente, ¿no? Exacto, Ok, es perfecto. idempotente. Bien, ahora vamos con lo... eh, ortogonalidad, La ortogonalidad. la ortogonalidad. Ya, en este caso, recordar, ¿no? Que la transpuesta por la misma matriz es igual a la identidad. En este caso vamos a colocar producto de Kronecker de igual a 1 hasta n, ya multiplicado por producto de Kronecker de I1 hasta n de la matriz A sub I, pero en este caso ya con la transpuesta. Pero esto es igual. Voy a colocar la representación de esto, de la primera, de esta primera parte, el primer producto. Ujú. En este caso voy a representarlo como A sub 1, producto de Kronecker, productos A sub 2, hasta A sub n. Y aquí, para la segunda expresión, lo vamos a representar como A sub 1 transpuesta, producto de Kronecker igual a sub 2 hasta A sub n. Ya. Ahora, vamos a multiplicar. ¿Cómo sería en este caso considerando la ortogonalidad? Bueno, también por propiedad, ¿no? El A por A1 por A1 inversa sería igual a la identidad, ¿no? A la identidad. Igual, pero identidad, vamos a poner la identidad 1. Producto de Kronecker, A2 por A2 transpuesta, sería identidad 2, pongámosle, ¿no? Hasta identidad n.
Bien. Por lo tanto, aquí lo que me va a dar es una identidad de un rango. En este caso el rango ya sería pues el producto de los órdenes de todas las matrices, ¿no? Y por lo tanto queda demostrado la ortogonalidad, ¿no? Para este caso. Perfecto. ¿Está bien? Ya, buenazo, Antonio, ya te puse tu punto. Entonces acá te va a quedar una identidad. ¿De qué orden será? Pues de la suma de los órdenes de los A sub i, pues, ¿no? Del producto, ¿no? Bueno, en vez de voy a ponerle K sub i, ¿no? Está n, ¿no? No. Sería del producto, ¿no? Del producto. Tienes razón, es del producto. Pero no pierdas. Pensé que era suma directa. Oye, pero te falta de la suma directa, ¿no? Ya está en lo. Ya, ok. Ya ahorita lo hago. Entonces, en efecto, acá de probar que en efecto se va a quedar identidad y por lo tanto, pues, la matriz, en efecto, del producto Kronecker también va a ser ortogonal, ¿no? Aunque, no, creo que la idempotencia y la ortogonalidad ya la hicimos antes, o sea, creo que sería redundante hacerla, ¿no? Porque ya sabemos que la suma directa simplemente es una matriz bloque diagonal, simplemente expresado de una manera más compacta, ¿no? Y hemos visto que en la matriz bloque diagonal, si los elementos de la diagonal son idempotentes, son ortogonales, la matriz bloque diagonal completa también va a ser idempotente y también va a ser ortogonal, ¿no? Entonces, creo que no es necesario Antonio, déjalo ahí nomás. Vale, gracias, profesor. Perfecto, listo. Entonces, ya los productos Kronecker sí es algo nuevo, ¿no? Entonces, acá también se cumple este tema. Entonces, si la parte de los productos Kronecker son idempotentes, el producto Kronecker global también va a ser idempotente. Y de manera similar con la ortogonalidad. Es decir, si son ortogonales las matrices que forman el producto Kronecker, entonces la matriz general, la global, también va a ser ortogonal. ¿Ok? Entonces, esta es lo que nos enseña este ejercicio, ¿ya? Entonces, no olvidar ese tema, ¿ya? Vamos con el siguiente. ¿Quién era el siguiente? William, ¿no? William Vargas. A ver. Profesor Martín Vargas, profe. Martín Vargas, sorry. No sé qué William No es. problema. Profesor, una pregunta. Me puso Arias, ¿no? Sí, no te preocupes. Gracias. Ya te puse a -1 está. No, 1. Está bien. Por esa propiedad me dicen que demuestre sobre acá que la traza de A transpuesta por A es igual a 0. Sí, solo sí, A es igual a 0. Entonces, para esa demostración voy a utilizar la propiedad de vectorización, ¿no? Entonces, para ello, tendría que mi traza ya transpuesta por A, yo también la puedo expresar de esta forma, como una sumatoria de, por ejemplo, de i igual a 1 hasta n de mis subelementos A sub i, porque solamente quiero la suma de elementos de la diagonal, ¿no? Entonces, A sub i. ¿Quién es A sub i? A sub i serían los subelementos de la matriz A, o sea, sería el A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, hasta ahí. Pero quiero saber, ¿A sub i qué es? ¿Fila o columna? A sub i sería fila. No, sí, fila. Fila. Entonces, este A sub i transpuesta lo podría expresar como esta forma, ¿no? Entonces sería como A sub 1, A sub 2. A sub i es fila, me dices. Ajá, se lo confundí, columna. Es columna, ok. Sí, columna. Entonces, como una sub n, pero transpuesta, entonces todo transpuesta. ¿Y cómo sabes que es hasta n? Porque estoy dándole desde i igual a 1 hasta n. O sea, yo estoy delimitando ya este n. Entonces, para hacer la propiedad, voy a hacer que esta A por A, esté transpuesta por A, sea literalmente un n por n. O sea, yo lo estoy suponiendo ese caso. Una pregunta. ¿Esta propiedad sirve solamente para el caso en que A sea matriz cuadrada? Un momento. No necesariamente. O sea, ya. ¿Por qué no necesariamente? Porque no, sí tiene esa matriz cuadrada, porque si no esa propiedad no cumpliría. Bueno, supongamos que es en n por un m, entonces esto tendría que ser m por n, ¿no?
Entonces ya tendría que estar, bueno. Eso de acá tenemos que ver que esto de acá esta multiplicación exista, ¿no? Entonces, ¿Y si no es cuadrada, no existe o qué? no, si es cuadrada, sí existe, pues puede existir. Porque No, no, acá no, estoy dando, si por no es ejemplo, cuadrada, si no es m por cuadrada, n y 1 por m. si es m por n, ¿esa multiplicación existe? La matriz, claro, se va a n, me queda la matriz m por m, y m por m tendría su traza. Entonces, esta propiedad sirve para matrices rectangulares también. Sí, en general. Ok, ya, está bien. Continúa. Entonces, eso es A sub i, o sea, suponiendo que hace m por n, ¿no? Entonces, eso es A sub i que estás particionando. Ahora, ¿por qué la has puesto transpuesta? No entiendo. Le puedo transpuesta porque está la transpuesta. Entonces, yo le he puesto así transpuesta, ¿no? Y este a sub i, el otro, lo voy a mandar acá, pues. Lo voy a mandar a este lado. ¿No crees que estás empezando desde el medio? A ver, lo que debiste hacer inicialmente es plantear primero qué partición vas a dar a A, ¿no? A A tú le estás dando esta partición, ¿no? A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, ¿no? Sí. No sé, m por n. Entonces, los A sub i son vectores columna, ¿no? De A, de orden m por 1. Entonces, si yo quiero la traza de A transpuesta por A, esto es igual a la traza, entonces aquí tendrías que operar, pero primero define la partición, primero se define. Tú empezaste Ok. directo con esto sin haber definido quién es A sub i. Entonces, cuando resolvamos un problema, siempre, si vamos a utilizar A sub i, H sub i, lo que tú quieras, hay que definir previamente quién es ese A sub i. Porque si, claro, yo lo veo ahorita, ese A sub i, ¿y quién es A sub i? Yo no sé si es fila, columna, si te refieres a un elemento de A, una fila de A, una columna, o sea, no sé quién es. O sea, primero preséntamelo y luego ya, pues, cuéntame de él, ¿no? O sea, así es en matemáticas. O sea, primero preséntame la variable que me está presentando. Ok, o sea, eso en castellano es defínela, o sea, define quién es. Y luego ya empiezas a trabajar, ¿no? O sea, a partir de esa definición ya puedes utilizarlo. Ya, A transpuesta, si yo le aplico transpuesta, sería A1 transpuesta, A2 transpuesta, ¿no? A sub n transpuesta, por A sub 1, ¿no? A sub 2, ¿no? A sub n, ¿no? Y esto sería igual, traza, ¿no? Si hago fila por columna, sería A1 transpuesta a 1, A1 transpuesta a 2, y así, ¿no? A1 transpuesta a sub n, ¿no? Ya sería A sub 2 transpuesta a sub 1, A sub 2 transpuesta a sub 2, bueno, y así hasta A sub n transpuesta a sub n. Y si yo calculo la traza de esta matriz, justamente sería la sumatoria de A sub i transpuesta por A sub i de igual a 1 hacia n. Tú me has puesto este resultado directo. Mira todo lo que te has comido. Entiendo, profesor. ¿Vale? Entonces, Sí, no. hay que tener un cierto orden, ¿no? O sea, primero define, opera en base a esa definición y llega a ese resultado que me mencionas. Porque si va a una evaluación y me pones directamente eso, yo no sé quién es a subir, con quién va, con quién viene. Entonces, hay que definir siempre las variables o los que vayas a utilizar, ¿ok? Pero Sí, sí, profesor, entiendo. ojo, o sea, no digo que esté mal, pero hay que siempre tener un orden, porque si no hay un orden es como que, pucha, no sé, no sé si te lo has inventado o te has copiado, o sea, no puedo saber. Entonces hay que ser ordenados en ese sentido, ¿ok? Muy bien, entonces ya, tienes que eso es la traza, entonces esto lo igualas a 0, ¿no? Sí, yo sacaré igual a 0. Ya, ok, entonces estamos en ese paso. Si eso es igual a 0, entonces, ¿qué sigue? A ver. Ya, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, ok. Para continuar, ¿no? Bueno, entonces, continuando, entonces me quedaría que... Entonces, yo sé que este A sub 1 transpuesta hasta este A sub n transpuesta, yo lo puedo expresar de esta otra manera. Como un A sub 1 hasta un A sub n transpuesta. Entonces, me quedaría mi A sub 1. Espera, ahora sí me perdí. ¿Tú A sub 1 qué es? ¿Fila o columna? Igual que lo mismo que aplicó acá a usted en el caso contrario, son del revés. Usted consideró el A sub 1 transpuesta, no, el A sub 1 como esa fila, o sea, columna. Sí me confundí los nombres. O sea, no entiendo.
Ya, el A sub 1 lo estoy considerando como columna y el A sub 1 transpuesta como fila. Ya. Bueno, entonces, si es como usted lo puso, que sería entonces el A sub 1, Ujú. lo puso usted como fila y el A sub 1 Ya. transpuesta como columna. Entonces, sería lo mismo, ¿no? Ponte que cambiado el orden cambiado, Ya. para poder aplicar la propiedad de vectorización, Ujú. porque yo sé que la vectorización de A, al final me va a quedar de esa manera, me va a quedar como un Ah, eso es A cierto. sub 1 así hasta Ah, un es correcto. hasta al final. Entonces, guiándome de esto de acá, aplicaré de acá, pues, porque acá me quedaría entonces al costado, me quedaría un A sub 1 hasta un A sub n. Ujú. Y como eso va a ser igual a 0, pero yo sé que esto de acá, yo sé que es mi vectorización de A a la transpuesta por una vectorización de A. Ujú. Y eso va a ser 0. Ujú. Entonces, para que sea 0 una multiplicación, tiene que ser o este primer elemento, tiene que ser 0 o tiene que ser 0 este otro elemento, o ambos. Entonces, como los elementos de acá son iguales, entonces yo ya sé que obligatoriamente la vectorización de A tiene que ser 0, ¿Por qué? porque es la propiedad, es definición de multiplicación. Por ejemplo, si tengo un número A por... Ya, si tengo un número A multiplicado por un número B, y eso hacer 0, o A es igual, el primer término es igual a 0, o el segundo término es igual a 0, o ambos son igual a 0. Y esos Entonces, son en los números reales. ajá, los números En reales. vectores. Entonces, en la vectorización, esta vectorización de A tiene que ser 0, o esta vectorización de A también tendría que ser 0. No, Entonces, si yo no, veo que no, A no, 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 sería una no, no, matriz nula, no, 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 estás mal, estás mal. Espérate, espérate. Tu argumento no es correcto. O sea, tú me dices, si yo tengo A transpuesta, B esto es igual a 0, esto implica que A es 0 o B es 0. ¿Eso es lo que me estás diciendo con vectores? no se cumplirían vectores, ¿no? El vector no necesariamente se cumpliría. Eso es rápido, ¿no? 1 menos 1. Y acá, no sé, ponle pues 1, 1, ¿no? Fila, columna, me da 0. Y no necesariamente son ceros. Sí. No es el argumento. ¿Cuál es el argumento? Pronto. Luis David, ¿cuál sería ahí el argumento? Profesor, ahí como en los vectores, esa vectorización Ujú. tiene los mismos elementos. Entonces, en Ujú. ese caso, la vectorización transpuesta me va a dar un vector fila, ¿no? Y la vectorización de A, que es un vector columna, al momento de multiplicarse se va a formar el producto de los mismos elementos, va a quedar la sumatoria al cuadrado, ¿no? De cada elemento. Ujú. Entonces, para que sea eso 0, la única manera para que un número real al cuadrado me dé 0 es porque ese número es 0, pues. Entonces, Ujú. debería ser eso. Ujú. Ujú. Claro, por ahí va el argumento, ¿no? O sea, acá tiene la vectorización de dos matrices iguales, ¿no? A ver, mira. Lo que dice Luis David es lo siguiente. Lo que va a pasar acá es que vas a sumar todos los elementos de A. O sea, te va a quedar esta vectorización atrapuesta por vectorización de A, esto que ves acá, sacar la suma de los A y J al cuadrado igual a 0 para I, J, no sé, hasta N, ¿vale? Que son los elementos de la matriz, ¿no? Hasta M y N, ¿no? Una sumatoria doble, ¿no? Si tienes suma de elementos al cuadrado igual a 0, ¿sí? Ya saben de academia que eso implica que necesariamente los elementos tienen que ser 0, no hay otra. Es decir, esto va a implicar que los A y J, que los A y J sean 0 para todo I, J. Con lo cual ya pues, no hay otra, A es igual a 0 entonces. Ese es el argumento correcto, ¿no?
Aquí hay una suma de cuadrados igual a 0 y la suma de cuadrados igual a 0, pues no hay otra. O sea, los elementos tienen que ser 0. O los IJ cuadrados son iguales a 0. Pero bueno, eso implica que IJ necesariamente tiene que ser 0. ¿No? Y hay pruebas que en efecto A necesariamente tiene que ser 0. Ese sí es un argumento válido. El anterior no era un argumento válido. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Ok? Entonces hay que ordenarse nada más, ¿no? Hay que ordenarse y siempre, o sea, lo que te recomiendo ahí, Martín, siempre cuando tengamos así un temita y tengamos dudas, prueben con un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, agarren un vector 2 por 1, ¿no? Y chequen a ver si lo que dicen de repente tiene sentido o no. Muchas veces con los casos más sencillos o ejemplos particulares, uno se da cuenta que de repente está haciendo una propiedad que de repente no se cumple siempre, ¿no? Entonces ahí se va a dar cuenta, no, esto no se cumple. Entonces no es por ahí, ¿vale? Siempre, o sea, siempre cuando esté muy complicado el problema, cuando esté muy complicado algo, piénselo para el caso más sencillo. O sea, ok, voy a ponerme un caso particular, dices, ¿no? Y si en ese caso particular ya pruebas que lo que dice no es cierto, ya, pues entonces no es el camino, o sea, no es por ahí, no es el argumento, ¿no? Debe ser otro, ¿vale? Ok, entonces, muy bien, ya con eso, bueno, en efecto pruebas que A es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿El punto se lo pongo a Luis David? Oh, su madre. ¿Dónde está Luis David? ¿Te bajaré, Luis David? ¿No? Chequeamos. Oye, Luis David, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. Pues Vargas Chambi, ¿no? Bueno, 0,5 será, pues, ¿no? Está incompleto, ¿no? Ya, pero para la próxima hay que ordenarlo y, bueno, si está mejor, bueno, va a ir mucho mejor ahí, Martín, ¿ok? Mejoremos esa parte, ¿vale? Para la próxima. Pero está bien en general, o sea, está bien que has participado. La siguiente vamos a mejorar solamente ese tema. Entonces vamos con el siguiente. Creo que era Juan Pablo, ¿no? Sí, profesor. Ya, Juan Pablo. A ver, vamos. Ya. ¿Se puede apreciar, profesor? No. De hecho, no era necesario que... Bueno, ya, si ya proyectaste, ya déjalo así nomás. Proyecta nomás. Sí. Dale nomás. Uh-huh. Ya. Bueno, nos piden probar esta igualdad, donde n va a ser igual a la sumatoria de I1 hasta acá, de los n sub i. Bueno, un vector columna transpuesta de 1. Suma directa. Y orden K de I1 n sub i de j n sub i. Vector de 1 de orden n. Esto. Me piden probar la igualdad. Entonces para eso, bueno, lo que yo hice fue particionar el vector columna de 1 de transpuesta de la siguiente forma. Ya. Darle forma para poder explicar y se pueda apreciar mejor, ¿no? El sub 1 transpuesta, el sub 2 transpuesta, y así está un vector columna de 1 transpuesta K. Todo esto transpuesta, ya que una partición entre la transpuesta y que quedaría igual. Bueno, todo esto multiplicado por la suma directa. Esto multiplicado por el primero y después multiplicado por el segundo. Esto es un menos. Espera, no entendí. Sí, profesor. ¿Has hecho ahí? Has hecho un doble... Ya, está bien. Has particionado el vector de 1n en un n1, n2.
Y es aplicado transpuesta de la transpuesta. Sí. Si esta transpuesta ingresa, o sea, si yo transpongo todo esto, ¿cómo quedaría? Tendría que transponer estos elementos y calcular transpuesta, ¿no? ¿Te queda una n transpuesta? No me equivoco. No sé si no sería acá, no. Es sin el transpuesta, ¿no? Sí, Ya, pero ok. disculpe. No, no te preocupes. Vamos a corregir eso y ya está. Ahora sí. Continúa. Bueno, igual a 1. Ya. El vector de 1 de orden NTP menos esta expresión que sería la misma, ¿no? Para no ahorrar espacio. Multiplicado por 1, pero el vector de 1 de orden n, sabemos ya que se puede expresar de la siguiente forma: vector columna de 1 multiplicado de orden n por el vector de 1 transpuesta de orden n. Bueno, acá podemos apreciar que esto con esto le dan n, Ya. y se multiplica con el n de abajo, nos quedaría Ya, ok. el vector columna de 1 transpuesta de orden n. Ya, ok. Esta parte de aquí vamos a desglosar. Como usted mencionó ahí, esto puede ser una simbología, ¿no? Una abreviación de un bloque un bloque diagonal. El bloque diagonal vendría a ser una partición, se puede ver como partición. Bueno, acá va a ser 0. Ahí no, sí, va a ser 0. Y aquí va a quedar, ¿no? 1 sobre n sub i sub 1 n multiplicado por el matriz de 1 de orden n sub 1 y así sucesivamente, n sub 2 hasta 1 en k en la matriz de 1 de orden nk. Bueno, multiplicado por esta expresión de aquí. Una columna, una transpuesta. Bueno, si multiplicamos, aquí vamos a ahorrar espacio el equipo de aquí. Hasta ahí 1, transpuesta de 1, multiplicado por 1 de 1 por la matriz de 1 de orden n sub 1, que vendría a ser de esta forma, expresar n sub 1 por la transpuesta, ¿no? Y bueno, esto nos daría n sub 1, n sub 1, y se simplifica con el y nos quedaría así, n sub 1 nos quedaría. Y nos quedaría, vemos esta expresión, y nos quedaría n sub 1 de orden n transpuesta. Si multiplicamos, seguimos multiplicando. Y bueno, si seguimos la igualdad, nos quedaría 0. Ok. Pues con este queda 0, ¿no? Sí, profesor. Ok. Gracias, Juan Pablo. Gracias, profesor. Ok. Muy bien. ¿Dónde estás, Juan Pablo? Coyagua, ¿no? Uy, no hay. Ah, ya te vi. Ya. Ya, profesor. Listo, gracias.
Muy bien, entonces, ahora me toca proyectar, pero... Va, va. Ya. Entonces, lo que hizo su compañero acá es prácticamente jugar con las particiones, ¿no? Y jugar con las propiedades JN, con 1N, que ya sabemos que tiene una relación, ¿no? Y aprovechando, ¿no?, este dato, ¿no?, que dice que la suma de los n sub i es igual a n, aprovecho dar esa partición también al vector de unos, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda multiplicarse con esto acá, que ya sabemos que es una partición matriz bloque diagonal, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento que multiplique también él con él tenga sentido. Y bueno, y él también con los ceros, ¿no? ¿Vale? Entonces, más que nada para eso, ¿no? Y eso genera que esto se dé justamente el vector 1n transpuesta, ¿no? Menos 1n transpuesta aquí, en efecto, te va a dar 0, ¿no? ¿Vale? Y bueno, de esta forma pruebas que en efecto eso se cumple, ¿no? Utilizando ahí propiedades de particiones, etc. Ok, entonces, regresando ahora para avanzar. Prueben esto, ¿vale? Es importante. Vamos así ahora sí a entrar a lo que es el tema de álgebra lineal, ¿ok? Que es lo que quería entrar hoy en día. Entonces ya con esto terminamos la parte de algunos conceptos básicos de álgebra matricial. Creo que acá también debí agregar derivada vectorial o matricial ya, pero bueno, lo agregué acá ya. Ahí lo realizamos, ¿sí? Pero básicamente vamos a empezar con un concepto clave y sencillo en realidad, que ustedes conocen, que son el tema de los autovalores y autovectores. Vamos a entender un poquito para qué sirven estos elementos, o sea, cuál es su utilidad. O sea, en realidad la utilidad de autovalores y autovectores es diversa, es bastante amplia, pero vamos a concentrarnos en una en particular, ¿ok? Autovalores y autovectores, ¿ok? Sea una matriz cuadrada, hay que empezar por ello, vamos a trabajar con matrices cuadradas, ¿sí? Diremos que un escalar lambda que pertenece a los complejos es un autovalor de A si existe un vector V que pertenece a los complejos en N, ¿sí?, con V diferente de 0, tal que AV es igual a lambda por V. O sea que la relación entre el autovalor y el autovector, porque acá involucra dos cosas. O sea, autovalor viene de la mano con autovector y autovector viene de la mano con autovalor. O sea, estos dos conceptos viven de manera simultánea. Uno no existe sin el otro, ¿ya? O sea, cuando está hablando de autovalor, inmediatamente tiene que tener asociado autovectores y viceversa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la definición del autovalor con el autovector? Entonces, es de esta forma. Entonces, AV igual a lambda por V. De esta manera, diremos que lambda es un autovalor de A y V es un autovector asociado al autovalor lambda. ¿Ok? Entonces, va de la mano. Una cosa que debemos notar es que V es diferente de 0, ¿no? V es... ¿qué estoy haciendo? V es diferente de 0, ¿sí? Y otra cosa que también tenemos que notar es que lambda y V no necesariamente van a estar en los reales, aún si la matriz A tuviese solamente números reales, ¿ok? Aún si tuviese solamente elementos reales, o sea, el autovalor y el autovector pueden estar en complejos, ¿vale? O sea, no impide una cosa. Que sean reales acá, pertenezcan a los reales en N, por N, no implica que los autovalores vayan a ser todos reales y el autovector también real. No. Vamos a ver, de hecho, de ahí un ejemplo, ¿ok? Entonces, este es el concepto. De forma geométrica, si lo quieres ver así también, ¿qué me permite probar esto de acá? Bueno, de forma geométrica lo que me dice es que esta matriz A, si yo le aplico una transformación lineal a X, esto simplemente va a representar una proyección, es decir, una expansión, una dilatación o una compresión del mismo vector X, ¿vale? Eso viene a representar el concepto de autovector. O sea, el autovector de A viene a representar, ok, si yo multiplico a este vector A por una matriz, a este vector X por la matriz A, lo único que va a hacer esta multiplicación o esta transformación lineal va a hacer que el vector X o se expanda en la misma dirección o se comprima, dependiendo, claro, cuánto valga el lambda, ¿no? O cuánto valga el autovalor, ¿no? O sea, desde el punto de vista geométrico, el concepto de autovalor y autovector es ese, no tiene más interpretación. Si gustas, es simplemente el autovector multiplicado por la matriz viene a ser una proyección o una dilatación, una compresión del mismo vector. Si es lambda mayor que 1, bueno, lo dilatará, y si lambda es pues menor a 1, pues por ahí se comprimirá, ¿no? Y si es negativo, bueno, cambiará el sentido, se irá para el otro lado, ¿no?
¿Vale? Pero digamos que ese es el concepto al menos geométrico, que de hecho les va a servir más que nada cuando vean multivariado, porque ahí sí de repente cuando vean componentes principales les va a servir bastante esta conceptualización geométrica del autovalor y autovector como interpretación geométrica, pero por ahora a mí me va a interesar solamente por ahora la definición algebraica, que es esta de acá. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve en realidad toda esta cuestión? Bueno. Para ello vamos a entrar a algunas definiciones. Bueno, primero vamos a entender cómo se obtienen los autovalores, ¿no? Ustedes, de hecho, ya vieron, ¿no? Si esto yo lo paso a restar, me genera la siguiente ecuación, ¿no? A menos lambda identidad de orden n por v igual a 0, ¿no? ¿Sí? Recuerda, entonces, fíjate en esta ecuación, ¿no? O sea, si yo quisiera resolver esta ecuación, recuerda que v es diferente de 0, ¿no? Ya te lo dice, ¿no? Como es diferente de 0 y tienes esta ecuación de aquí, ¿vale? Pregunta, ¿esta matriz A de acá es inversible? O mejor dicho, ¿puede ser inversible? Mejor creo que es la pregunta más adecuada. ¿Puede ser inversible? No, profesor. ¿Por qué no? Porque si el v, el autovector diferente de 0, eso debería ser igual a 0. Exacto, ¿no? Porque si esto fuese inversible, o sea, llámale si gustas una matriz C, si esto fuese inversible, entonces yo multiplico por la inversa, ¿no? Ambos lados, se cancela la identidad, esto sigue siendo 0, me quedaría que v es igual a 0, pero esto no puede ser, porque v ya por inicio, o sea, por definición, el autovector es diferente de 0. Entonces, no puede ser posible que esta matriz sea inversible, entonces no hay otra, no debe ser inversible. Esto quiere decir que necesariamente su determinante debe ser igual a 0. ¿No? Y de hecho, esta es la relación que tú usas. Gracias, Juan Pablo. Ahí te voy a considerar. ¿Dónde está? Perdón mi registro. Ahí ya está. Entonces, de hecho, esta es la relación que justamente tú utilizas para hallar los autovalores, ¿no? No utilizas, ya, si tú quieres hallar autovalores, haces esta ecuación, ¿no? A menos lambda, identidad de orden n, igual a 0. Y de hecho, esta relación que observas acá, te va a dar una ecuación en función de lambda. ¿Qué estoy diciendo? Una ecuación en función de lambda. De hecho, te va a quedar un polinomio, de manera más específica. ¿Un polinomio de qué orden? De orden n. Y este polinomio de orden n que se genera a partir de esta relación ya tiene un nombre, ¿no? Se le conoce como polinomio característico. ¿No? Bueno, y al igualar a 0 este polinomio característico y hallar las raíces de ese polinomio, vas a encontrar justamente los autovalores de la matriz A, ¿no? Resolviendo este polinomio característico, ¿vale? Es un poco lo que recordamos de lo que era la teoría de autovalores y autovectores. Entonces acá, por ejemplo, definimos el polinomio característico de esta forma. Ya sabemos que usualmente en algunos libros estos suelen denotarlo así, como el polinomio característico como de variable lambda y de orden n, ¿no? Y si igualamos a hacer este polinomio característico, entonces obtenemos los autovalores de la matriz A, ¿vale? Luego, para obtener los autovectores asociados a un autovalor, ¿ok? A un autovalor lambda cualquiera, van a ser aquellos X que pertenecen a los complejos en N, quitando el 0, tal que cumpla justamente la definición de autovalor y autovector, ¿no? Ahora, aquí viene un tema, ¿no? O sea, dada tú la resolución de tu polinomio característico, tú puedes ser que obtengas diferentes autovalores, ¿no? Lambda 1, lambda 2, lambda n. Y cada uno de esos autovalores que tú generes van a generar diferentes autovectores. Es más, genera infinitos autovectores. Es decir, un autovalor puede generar infinitos autovectores. Claro, ¿no? Porque si tú, basta que escojas o hay es un autovector acá, v, que cumple esta condición, yo le puedo multiplicar por un alfa y por un alfa acá, donde alfa puede ser cualquier real, diferente de 0, entonces la relación se va a seguir cumpliendo. Entonces, ahí mismo te das cuenta que basta que tú consigas un autovector cualquiera, multiplícale por un escalar, ya vas a tener infinitos autovectores. Porque ese escalar yo le puedo poner 5, 6, 10, menos 20, menos 30, menos 40, y va a seguir cumpliendo la relación, ¿no?
va a seguir cumpliendo la relación siempre. Por lo tanto, cada vez que tú tengas un autovalor, este va a tener asociado un autovector, sí, pero este autovector, si tú lo multiplicas por un escalar, también va a ser otro autovector, y ese escalar puede ser cualquier real. Entonces, eso quiere decir que un autovalor tiene asociados siempre infinitos autovectores. ¿Ok? ¿Vale? No es que sea único, ¿ya? Tiene infinitos. Claro, de esos infinitos ya puedes escoger cualquiera, en teoría, ¿no? Usualmente escogen aquel que tenga módulo 1, ¿no? O norma 1, ¿vale? Es decir, un vector unitario, ¿no? Es decir, que tenga norma o módulo 1, ¿no? Espectro de A. El espectro de A simplemente es el conjunto de los autovalores, ¿vale? O sea, no es más. El conjunto de los autovalores, es decir, esto es lambda 1, ¿no? Lo que te salen los autovalores, como el lambda n, y a veces es el espectro de A, se le conoce como el espectro. El conjunto de autovalores se conoce como el espectro de A. Okay. El autoespacio generado por un autovalor no es más que pues, el espacio de los autovectores, bueno, unido con el cero. Porque recuerda que un espacio vectorial debe tener el cero como elemento neutro, ¿no? Entonces, como este no tiene el cero como elemento neutro, bueno, si lo unes con el cero, esto forma ya un espacio vectorial. Y este espacio vectorial es el autoespacio generado por el autovalor lambda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito para entender mejor esta definición, acá tenemos dos ejercicios súper sencillos, son de matrices 2x2. Por ejemplo, tenemos una matriz A y una matriz B, ¿no? Sea una matriz A con valores 2, 1, 1, 2, y acá otra matriz B también de valores 0, 0, bueno, menos 1 y 1, ¿ok? Vamos a, ahora, me piden, haya los autovalores y autovectores de las matrices A y B. Entonces, para entender un poquito estas ideas que vimos acá, ¿no? Con un ejemplo sencillito, ¿no? Para ver a qué me refería con estos temas. A ver, hay voluntarios. Bueno, ya fue, ¿no? No, mentira. A ver. ¿Quiénes querían participar antes? Me olvidé ya. O sea, ¿nadie? A ver, voy a ver la lista de los que están alzando la mano. Quiero saber quiénes no han participado. Si hay alguien que no ha participado, bacán. Si no, por orden, pues. Espérate, déjame ver la lista. Pablo, ya participaste. Luis David, creo que por hoy día no. Bueno, pero ya bajaste, ¿no? Alison no ha participado hoy día. Yo creo que vamos con Joel. Martín, ya participaste. Luis David, ya participaste. Alison, ya. Vamos con Alison y con Joel, ¿ok? Entonces, Joel, tú haces el A y Alison hace la B, ¿ok? Ya. Vamos a la pizarra. No es necesario que proyectes. Yo voy a ir al Jamboard. Vamos a la lámina número 6. Ok, ok. Ujú, 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 ujú.
Sí, sí, claro, claro. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ok. Ujú, ujú, sí, sí, vamos a la siguiente.
Ujú. Bueno, bueno, los autovectores, o sea, si quieres concentrarte en los autores, serían solamente estos, ¿no? Bueno, esto es para formar, digamos, el autoespacio generado por los autovalores, ¿no? Pero en teoría, el grupo de autovectores es este, ¿no? Asociado a lambda 2, por ejemplo, ¿no? Ahora, son infinitos, ¿no? Porque beta 1 puede tomar cualquier real, ¿no? O sea, puede tomar, no sé, 1, 5, o sea, que el real que tú quieras diferentes ceros, son infinitos, ¿no? Entonces, en realidad, con lo que les comentaba, ¿no? O sea, un autovalor tiene asociado infinitos autovectores, ¿ok? Vale, entonces con esto lo checamos. Está bien, gracias, Joel. Ahora vamos con Alison para que haga el de la otra matriz. Es también bastante sencillo. A ver, Alison. Sí, profe. Ok. A ver, un segundo. En este caso, la matriz... ¿Se escucha doble, profe? ¿Se escucha doble? No, 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 te escucho bien. Ah, ya está bien. En este caso, la matriz es 0, menos 1, menos... Primero vamos a hallar los autovalores. Como ya Ok. mencionamos, los autovalores se halla con la determinante de b menos lambda por la identidad, ¿no? Entonces, al resolverlo sale menos lambda, menos 1, 1 y aquí menos lambda. Aquí vemos, al resolverlo, sale que lambda al cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, el lambda puede tomar más menos i. Quiere decir que los autovalores sería en lambda 1 Perfecto, son complejos, sería... ¿no? Ajá, sí, sería complejo. Perfecto. O sea, fíjense que a pesar de que la matriz B son reales, una matriz 2 por 2 reales, los autovalores están saliendo complejos, ¿no? Y los autovectores... Ah, ya, sigamos. Los autovectores se hallan de esta manera de la matriz menos el lambda por la identidad por el x igual a 0. En este caso, como ya está, vamos a reemplazar primero para lambda igual a i. Entonces, en este caso sería menos i, menos 1, 1, menos i por alfa 1, el vector donde tiene alfa sub 1 y alfa sub 2. Al hallarlo, vemos de que el alfa sub 1 por i menos alfa sub 1 por i más alfa sub 2 es igual a 0, o si no, menos alfa 1 menos alfa 2 por i igual a 0. Entonces acá vemos de que el alfa sub 1 por i es igual a alfa sub 2. Ya con esto podríamos reemplazarlo y vemos de que el espacio generado por el lambda sub 1 sería lambda sub 1 por 1, en este caso con i, donde el alfa sub 1 pertenece a los reales, menos el 0, ¿no? Unido con el espacio 0. ¿Puedo ir a la siguiente hoja, no, profe? ¿Está bien? Sí, claro, claro, claro. Vamos a la siguiente. Ahora, en este caso, ahora vamos a hacer para lambda igual a menos i. Vamos igual a reemplazar, ¿cuál era? A ver, un segundo, por favor. Ya. Sería i1 menos 1 en i. Ay. Por el lambda sub 1 y lambda sub 2 igual a 0. Vemos de que el alfa sub 1 por i más alfa sub 2 es igual a 0, o también puede ser alfa sub 1 más alfa sub 2
por i igual a 0. Entonces vemos de que el alfa sub 2 es igual a menos alfa 1 por i. Entonces el espacio generado de lambda sub 2 sería igual al alfa sub 1 por 1 y menos i. Donde el alfa sub 2 pertenece a los reales, menos el 0. Ya, ¿Listo? profe. Gracias, Alison. Está bien. Déjame considerarte. Muy ya. A ver, ya, ok. Gracias, Alison. Sí, está bien. En efecto, es esta relación de aquí. Fíjate que la moraleja de este ejercicio es, ok, mira, tengo una matriz, son valores reales, autovalores complejos y autovectores también complejos. Escucha, entonces ahí sí nos metemos en un problema, ¿no? Porque eso quiere decir que al momento que trabajemos con propiedades de autovalores y autovectores en modelos lineales, ¿no? Con las propiedades, puede ser que se den que los autovalores o tengamos que entender o saber algunas propiedades de complejos, parece, ¿no? A primera vista, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Algunas observaciones. Lambda posee infinitos autovectores, o sea, es decir, un autovalor puede poseer, ya les dije, infinitos autovectores, pero ojo, un autovector sí está asociado a un autovalor único, ¿vale? O sea, un autovalor puede tener infinitos autovectores, pero si tú coges un autovector, este está asociado a un solo autovalor, no es que está asociado a dos autovalores, ¿ok? Aún si A es una matriz de valores reales, los autovalores y autovectores pueden ser también complejos, ¿ok? Bueno, ya me quedan 5 minutos. Profesor, disculpe. Sí, dime, Juan Pablo. Disculpe que le corte. Tienen que no se olvide de la lista. Sí, justo eso iba a ir, ¿ok? Ya, profesor. Entonces, creo que por ahora nos quedamos aquí. Por ahora, pues ya entendimos al menos un poquito los autovalores autovectores. Bueno, ya la siguiente clase sí o sí voy a cerrar este tópico, que ya debemos cerrar de una vez. Bien. Entonces, por ahora nos quedamos aquí. Voy a tomar la lista, denme un toque. A ver, ¿dónde están? A ver, Luis Guillermo Aguirre. No hay. Álvarez Hernández. Presente, profesor. Gracias. Andrade Pareja. Presente. Gracias. Arias Rojas. Ah, vale. Ok. Cadena Villanueva. Presente, profesor. Bueno, Juan Pablo sí está. Camacho Quiroga. Está. Cora Yupanqui. Presente, profesor. Ok, gracias. Chinchay Iga. Presente, profe. Chuco Núñez. Presente, profe. Gracias. Córdoba Zárate. Presente, profe. Gracias. De la Rosa y Nostroza. Presente, profesor. Gracias. Díaz Silvano. Nada. Flores Mamani. Flores Ramón. Gamonal González. Presente, profesor. Gracias. Giraldo Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Grandes Hilarión Gerson. Presente, profesor. Gracias. Guardamino Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Huacho Zapata. Presente, profesor. Gracias. La Rosa Aguilar. Presente, profesor. Gracias. Yuyak Blas. Presente. Gracias. Mamani Condori. Presente, profesor. Gracias. Moya sí está. Murga Obispo. Nolasco Guamacto. Ocaña Coronado. Paredes Capcha. Presente, profesor. Paredes Cuya. Gracias. Presente. Gracias. Payano Méndez. Pinco Córdoba. Profesor, Presente, Payano me comentó que no tenía luz en su casa desde la mañana. Miércoles. ¿Dónde vive Payano? No sé dónde vivirá, no me dijo, pero dijo que no tiene luz, estaba en la mañana. Ya, ok, no hay problema, ahí le pongo. Pinco Córdoba. Presente, profe.
Gracias, Pinco. Quispe Botello. Presente, profesor. Gracias. William Ramírez. Sí. Presente, profesor. Gracias. Yolchi está. Félix Ruiz Cabello. Presente, profesor. Gracias. Salcedo Oces. Presente, profe. Gracias. Y por último, Vargas Chambi. Profe, disculpe, Presente, profe se me Vargas. cayó el internet mientras creo que pasaba mi nombre. Ya, ok. Profe, yo también falto caño, por favor. Ok. ¿Se han despertado recién? No, profe, de verdad, se me colgó. Bueno, habrá que creer, pues, ¿no? Vargas Chambi. Presente. Ok, gracias. Listo, eso sería, creo que, chicos. Muy bien, les tengo una buena noticia. Ya tengo los asesores, en este caso, para el curso. Son 2 personas que ya llevaron el ciclo pasado conmigo. Se tratan de Rodrigo Armando Pujada y Oscar Cutipa. De hecho, son 2 de los que tuvieron un mejor desempeño en modelos lineales el ciclo anterior. Entonces, yo les comenté a ellos están encantados también de poder apoyarlos en consultas, dudas que tenga. Le di indicaciones también de cómo deben ser estas ayudas, ¿ok? Estas ayudas en realidad no deben ser que pues te pase un problema y resuélvemelo. No. Es simplemente para absolver dudas puntuales, dudas de apoyo, no sé por dónde podría comenzar, pero no van a resolver problemas, ¿ok? O sea, van a hacer consultas. O sea, sí, puede ser consultas. Oye, ¿me podrías explicar si esto está bien o está mal, este paso de acá? Pero no para que te resuelva el problema completo, ¿ya? Nada, ellos no van a ser solucionarios, no lo van a agarrar, no. Van a ser apoyos, ¿ok? Como asesores, ¿no? O sea, no es como si tuviese un asesor de un proyecto de tesis. O sea, el asesor no es que te vaya a hacer la tesis, te va a dar indicaciones, te va a dar pasos, pero quien finalmente hace el trabajo eres tú, ¿ok? Entonces, ese va a ser el trabajo de ellos también. Entonces, ya les aclaré a ellos y les aclaro a ustedes también el papel que van a tener los asesores. O sea, tienen consultas, dudas, o sea, va a ser como una especie de foro, ¿no? Tengo una consulta sobre este tema, quisiera saber si es que esto es cierto o no, estoy haciendo bien o no, o en qué estoy fallando, ¿no? Consultas puntuales, ¿ok? Yo voy a coordinar con los delegados, ahí le voy a pasar sus números a los delegados y van a crear un grupo aparte, ¿ok? O sea, va a haber un grupo aparte en WhatsApp diferente al que tienen de modelos de verano, será pues modelos verano consultas, ¿no? En la cual exclusivamente va a ser puramente de solamente consultas hechas a los asesores. Y los asesores van a tener potestad, como si fuese yo, igual de conversar. Ellos me comentarán cómo van, cómo se van comportando, quién va preguntando. También pediré un reporte, ¿no? De quienes se están esforzando ahí haciendo consultas, ¿no? De manera continua. Y en base a eso también, pues se podrá considerar algo también en sus evaluaciones, ¿no? Entonces, le voy a dar los números a los delegados. Los delegados van a crear en conjunto con los asesores, en este caso, un grupo con todos los que están inscritos en el curso. Y ese va a ser el foro, digamos, de consultas, ¿ok? Ahí consultan lo que sea. Quisiera saber si este producto está bien que he hecho. Acá no me sale. ¿Por qué me sale un absurdo? Quisiera saber dónde me equivoqué. Mandan fotos, etc. Entonces, los asesores les ayudarán, les guiarán, dirán, mira, acá te equivocaste, trata de corregir esto. Y con esto ya puedes continuar con el desarrollo, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el papel de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, eso se lo estarían haciendo, imagino, en el transcurso de esta semana. Entonces, ustedes pueden ir estudiando y en el grupo que creen, pues vayan haciendo consultas, etc. Si ya la consulta es muy compleja o de repente tienen dudas, ellos me consultarán a mí y bueno, yo les diré qué hacer y bueno, ya ellos pasarán con ustedes para que les pueda resolver la duda, ¿ok? Bien, chicos, eso sería entonces para el día de hoy. Recuerden que la próxima semana empezamos martes de 6 a 10 y jueves de 6 a 10. O sea, empezamos con las 8 horas semanales, que también hicimos esta semana, ¿no? Recuerden que sábados no hay clases. Lo hemos pasado solamente para las horas académicas que tengo que dictar, que son 7:30. Bueno, vamos a hacerla durante los martes y jueves. Ahora, hay un tema. Posiblemente haya días, de repente, de esos martes o de esos jueves, que por temas de la chamba, a veces algunas reuniones se alargan, no sé, pasan 6:30 o hasta las 7, que usualmente a veces me pasa en el trabajo, con reuniones que tengo porque trabajo con diferentes empresas. Y bueno, a veces los horarios con gerentes, pues hay que adaptarlos y muchas veces solamente tienen disponibilidad en la noche, ¿vale? No, tampoco se quedan hasta la noche. O sea, lo que voy a hacer en esos casos, en caso, digamos, yo me coma una hora,
procedemos a recuperarla o un jueves o un viernes, no sé, un día de semana, ¿no? O sea, hacemos unas 2 horas adicionales para recuperar esas horas que de repente por temas de reuniones que yo no pueda disponer, pues la recuperamos luego. O sea, no se preocupen, pero sí les digo que van a haber de repente casos en los cuales sí tenga una reunión importante y bueno, caballero, tenga que correr la clase 1 hora y empezamos 7 y bueno, esa hora adicional la tendríamos que recuperar de repente un jueves o un viernes, ¿no? La recuperamos y ya está, ¿no? Solucionamos el problema, ¿ok? Solamente quería comentarles ese tema. Y bien, creo que eso sería todo por hoy, chicos. La siguiente clase ya continuamos el martes a las 6, a priori. Si tengo una reunión, les aviso con anticipación, no se preocupen también. Le diré al delegado, ¿sabes qué? Empezamos a las 7, ¿ya? Bien, continuamos la siguiente clase. Cuídense, que tengan buenas noches. Chao, chao.